Pienso que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas. Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que tomar sin miedo y sin temor. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente. Quizás. López Obrador encontró la versión colombiana de su abrazos no balazos. El presidente de Colombia, el también izquierdista Gustavo Petro, dijo que el antídoto contra el consumo de drogas es el amor. Y llama mucho la atención que el presidente López Obrador ande allá condenando las dictaduras militares. Se ve muy dolido. Con la cercanía que tiene con los militares acá en México, pero bueno. Poca empatía que hay luego aquí en el... De las cosas extrañas que suceden en este mundo. Qué irónico. El mismo presidente dice que Salvador Allende es el líder democrático más importante de los últimos tiempos. Entonces, yo creo que él quiere agarrar esa estafeta y obviamente se victimiza. Creo que el presidente lo ha intentado, el ser el líder de Latinoamérica. Pero no quería dejar aquí. Pero lo han dejado solo porque pues la verdad es que vieron que no hay liderazgo sin responsabilidad y el presidente no ha tomado responsabilidad de nada. Por increíble que parezca, hoy todavía hay quien defiende, justifica el golpe de Estado en contra del gobierno democrático y socialista de Salvador Allende en 1973. También justifican la terrible guerra criminal, auténtica guerra criminal que se lanzó en ese momento en contra de la población chilena. Y también, por otro lado, hay quien hoy todavía se llena la boca para justificar, validar y continuar otra guerra, que es la guerra contra el narcotráfico en México y en Colombia. Y todas estas justificaciones, defensas que hoy aún escuchamos, fueron desnudadas en su hipocresía, en los intereses que hay detrás en los últimos días, frente a una prensa que le hizo el vacío a la última gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Colombia y en Chile. Y como se le ha hecho ese vacío, es que hoy dedicamos este espacio a estas reflexiones. Pues bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de En Re. Normalmente somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Hoy no nos acompaña, como usted puede ver, Oscar Camacho, pero aquí nos encontramos nuevamente para dimensionar en esta ocasión lo que ha sido una serie de encuentros del presidente Andrés Manuel López Obrador en Colombia y en Chile, en el marco de dos grandes hitos. Por un lado, la condena a 50 años del golpe militar apoyado por Estados Unidos, que cegó el primer gobierno socialista en América Latina que llegó por la vía electoral democrática. Por el otro, también la ruptura con un discurso impuesto desde este mismo imperio, desde Estados Unidos, un discurso impuesto por Estados Unidos y avalado por las oligarquías en México y en Colombia para justificar una política antidrogas que es elementalmente intervencionista, corrupta, y es una auténtica también guerra contra las poblaciones de los dos países. En el fondo, pues un gran punto de encuentro en todo lo que fue esta gira, pues es la reivindicación del derecho de los pueblos a gobernarse de una manera soberana, en paz, democráticamente,
y sin la intervención de otros países, en este caso hablando de Estados Unidos. Así que vamos a empezar con la recuperación de lo que fue esta gira, sus principales reflexiones. Vamos a empezar por Colombia, Alina, donde se dieron estos trabajos conjuntos para el abordaje, para hacer un diagnóstico de lo que es el fenómeno del narcotráfico en México y en Colombia, y en donde se establece muy claramente la necesidad de darle una nueva mirada a todo este tema y desde luego un nuevo abordaje. Esto es lo que sostienen en esta gira el presidente López Obrador, tanto el presidente mexicano como Gustavo Petro, presidente de Colombia. Hola Azul, ahora no está Oscar efectivamente. Bueno, primero empezar a decir, ¿no? Estos paralelismos que se encuentran dentro de México y Colombia no es coincidencia, desde antes de que se fueran ya se miraba histórico este encuentro, dos gobiernos que están marcados por una tendencia que se afirman, se nombran de izquierda, progresistas, y que están marcados también lamentablemente por muchas condiciones de violencia, de inseguridad y también por esta mal llamada guerra contra el narcotráfico que se implementó en su momento en Colombia a través del plan Colombia, impulsado por el entonces senador Joe Biden, hoy presidente de los Estados Unidos, en 1999, y después por una copia y calca que fue la iniciativa Mérida implementada por Felipe Calderón. Estos fueron programas que terminaron atacando a las poblaciones históricamente marginadas, ¿no? Era evidente que cuando uno hace un recuento de las miles de muertes son las comunidades afrocolombianas, las mujeres, tanto en México como en Colombia, son estos sectores indígenas que pues el narco se apropia también de los territorios, no necesariamente solo el narco, sino que se mezcla también con las empresas transnacionales y con el imperialismo estadounidense que propicia bajo la idea de seguridad en el continente, en el hemisferio, como les encanta decir, y logran asentar bases militares, logran meterse hasta la cocina con los agentes de la DEA, de la CIA, y terminan operando, y esto a veces, solo a veces les estalla en la cara, como en el caso de Rápido y Furioso, que permitieron el ingreso de miles de armas y que se dan cuenta dónde terminan esas armas porque asesinan a sus propios agentes estadounidenses aquí en territorio mexicano. Entonces, esos paralelismos hacen que de entrada el encuentro sea histórico, dos naciones marcadas por la persecución también directa hacia las izquierdas, hacia los liderazgos progresistas, sea a través de la forma armada, a través del poder judicial y sobre todo también mediático. Son dos personajes que tienen hasta cierto punto algunas coincidencias, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, que al igual que Andrés Manuel en el 2004 lo intentan, desaforan aquí en la Ciudad de México, también a Gustavo Petro le emprenden un intento de desafuero como alcalde de Bogotá, llegan ambos a la tercera ocasión a la presidencia de sus países y en este caso, bueno, ya hablaremos de eso, Andrés Manuel se dice inspirado también por un gobierno como el de Salvador Allende, mientras Gustavo Petro pues habla de que las condiciones concretas en Colombia se llevaban a cabo por, digamos, la lucha, ¿no? Que en ese momento solo podía darse, dice Gustavo Petro, por la vía armada y se suma al movimiento M-19 guerrillero a sus 17 años y empiezan, ¿no? Digamos, a conformar lo que hoy es un liderazgo nacional que tiene todo el apoyo de la población. Ahí es en donde se encuentran estos gobiernos, no hay que obviar que Andrés Manuel se encuentra ya en su penúltimo año de gobierno y Gustavo Petro se encuentra apenas en el primero, ¿no? El desgaste todavía es diferente, a pesar de que la ultraderecha colombiana es sumamente radical, es de las peores o tal vez la peor derecha en América Latina, y ambos tienen en común que heredaron un país envuelto en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ensangrentado. Aquí son grupos de narcotráfico, allá también se mezcla un poco el análisis con los grupos guerrilleros, ¿no? Que no propiamente son narcotraficantes, ¿no? Que esa es una de las narrativas estadounidenses, y este balance pues no nada más lo tengo yo, lo tiene el propio Gustavo Petro, que dice, para empezar, esto de que tiene un sentido que sean los convocantes México y Colombia, así que me gustaría que escuchemos un poco de este balance que hace Gustavo Petro en esta conferencia latinoamericana y caribeña sobre la política de drogas. Por eso, quizás el hecho de que sea Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta Tierra, en la humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política.
Y empiezo por subrayar la palabra víctimas, no victimarios. En los 50 años nos han señalado como victimarios. Y ha sido tanto el temor ante el poder mundial de nuestras capas dirigentes de la política, que entonces lo único que hemos hecho es, de una manera vergonzante, no tienen razón, entonces nosotros mismos no lo decimos, nos autocensuramos, porque le tenemos temor a que nos digan que es que estamos aliados con el narcotráfico. Claro, como aquí se produce la mayor parte de la marihuana y de la cocaína, que durante estos 50 años señalaron el curso fundamental en el tiempo de la llamada guerra contra las drogas. Entonces nos da miedo a decir, oiga, lo que ustedes, que tienen la mayor parte de los consumidores de esas drogas en sus sociedades, nos da miedo decirles que están equivocados. Y repetimos un discurso oficial. Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países. Bueno, pues es muy claro, ¿no? O sea, es, por un lado, visibilizar el hecho de que México y Colombia han puesto las víctimas, han puesto las muertes, aunque no hay que minimizar el hecho de que a más o menos 30 años, y esto es parte también de la reflexión de Gustavo Petro, de esta política punitiva, criminalizadora, persecutoria de la producción, ¿no? en México y en Colombia de opioides y de otras drogas, pues en Estados Unidos, o sea, cada vez tienen más muertos por consumo de droga, ¿no? Por lo cual, digamos, desde este punto de vista y desde otros puntos de vista también, lo que Petro establece, y eso ya lo hemos escuchado también con Andrés Manuel López Obrador, es decir, aquí hay una afinidad en el diagnóstico, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso esta política antidroga desde el punto de vista de su supuesto objetivo, que es el del combate del tráfico de drogas y que llegue a Estados Unidos, tanto desde ese punto de vista como desde el punto de vista de la tragedia humana en que se ha convertido para los tres países, incluso se podría decir. Sí, son muchos números, ¿no? Generalmente estamos acostumbradas a escuchar solo cifras cuando se trata de todos los millones de dólares que invierte Estados Unidos dentro de la región, o cuántos militares van a desplegar, o cuántos agentes de la DEA han caído, de la CIA, etcétera. Pero poco se habla de esas muertes, ¿no? Que no solamente pone México, sino también en Estados Unidos. Si estamos hablando de que ha fracasado esa política contra las drogas, es porque tenemos claro en nuestro territorio que los muertos, las muertas las hemos tenido nosotros en ese territorio, tanto aquí como en Colombia, en Centroamérica, y que cuando cruzan la frontera del río Bravo para arriba, entonces sí se trata de una política sanitaria y no una política de seguridad nacional, ¿no? Se cambian los discursos, se cambia la forma de abordarlo, pero también se omiten dentro de los grandes titulares, no solamente es el narcotráfico y cómo se opera en nuestros territorios, sino para quién se opera, que es para el consumo en Estados Unidos. Y ese consumo está acompañado de cifras como las 100,000 personas que fallecen año con año solo por el uso de fentanilo, otras tantas miles por el uso de opiáceos en general, el tema de las que va ligado directamente el tráfico de armas, que se ha denunciado en múltiples ocasiones, que no podemos sentarnos en la misma mesa con Estados Unidos y hablar de drogas y de migración, que es como ellos, desde el enfoque en que ellos lo tratan, sino también que desde ese lado el tráfico de armas, que puedes ir a comprar al Walmart o en tu tienda departamental favorito desde los 17 años, cualquier arma en muchos de los estados de Estados Unidos, no en todos, pero las regulaciones siguen siendo laxas por varios motivos. Uno, porque la NRA, ¿no? La Asociación Nacional de Rifle, es una de las principales financiadoras de los candidatos, sobre todo republicanos. Aportaron millones de dólares a la campaña de Donald Trump, a la campaña de Ted Cruz, a la campaña de Marco Rubio, y obviamente no van a detener eso de lo que se financia prácticamente gran parte de la economía estadounidense, que es la industria armamentista. Y estas armas no se detienen, aun cuando están causando cifras totalmente, o sea, fuera de serie, ¿no? Que en México
digamos, las muertes también han sido común desde la implementación de la mal llamada guerra contra las drogas, pero en el día a día, por ejemplo, la organización Gun Violence Archive, que es la que le da prácticamente seguimiento a todo lo que ocurre con armamento en Estados Unidos, a lo interno, reporta hasta el pasado 1 de septiembre 12,828 muertes por arma de fuego, solo en lo que va del año, y también 25,467 accidentes, heridas por armas, y esto es muy, muy fuerte, porque solo en lo que va hasta septiembre, estamos hablando del trayecto de 8 meses completos, hasta el 1 de septiembre, 479, digamos, tiroteos masivos. Entonces, eso es Estados Unidos. Evidentemente no hay un interés en regularlo, aun cuando son sus propios jóvenes, sus propios niños, en las escuelas, en los supermercados, quienes son víctimas de esa violencia, y que eso trasciende hacia acá, ¿no? En forma de discurso en contra de las drogas, cuando pues realmente eso no pasa en Estados Unidos. No hay estos grandes eventos, ¿no? Que vemos acá, el despliegue militar y las bases militares. Eso no ocurre a lo interno de Estados Unidos. Ahí nos hable de los grandes cárteles, y creo que incluso ahí estaría bueno también pues evidenciar, ¿no? Que algo de Ayotzinapa fue eso ligado con el tema del narcotráfico y demás, pero cuando pasa a Estados Unidos, entonces eso se difumina, ¿no? Llega a las calles, está regulado. Sabemos que en muchos de los estados se puede comprar marihuana en tiendas, en forma de galletas, de panqués. Es decir, hay toda una política y una estructura totalmente distinta al baño de sangre que vivimos de este lado. Entonces, también eso lo ha destacado el presidente López Obrador, que aunque no es nuestro problema en ese sentido el tema del fentanilo, que ha habido una gran campaña aquí en México al respecto para informar y dar a conocer qué implica eso, el tema del fentanilo realmente donde está afectando es en Estados Unidos, y él dice, tenemos la obligación moral, ética, de apoyar también ese tipo de situaciones de salud pública. Sí, y esta gran mentira también que supone el hecho de decir y repetir en este discurso que se está combatiendo como si hubiera una verdadera preocupación por las vidas humanas, esto que describes claramente, digamos, da testimonio de que no es así ni allá, ni acá, ni en ningún lado. Pero se habla del combate, ¿no? Del combate a este flagelo, a este fenómeno, etcétera, que justificaría muchas cosas, entre otras la intervención en estos países, la intervención militar o el marcaje, digamos, casi personal a las políticas en Colombia y en México, para determinar qué es lo que esos países y sus gobiernos tienen que hacer, ¿no? Claramente, pero cuando decimos la mentira y parte de lo que queda al desnudo en estos últimos días, bueno, lo conocemos, pero que fue muy claramente descrito, es como mientras se hablaba de eso, en realidad lo que se estaba haciendo era impulsar la corrupción profunda de los gobiernos de esos países, secuencialmente, ¿no? En Colombia y también en México. Y en México el gran, digamos, el gobierno emblema de todo ese fenómeno es el gobierno, sin duda, de Felipe Calderón, cuando ya hablamos de este narcogobierno que incluso tiene una fama mundial y judicial, ¿no? Pero no empezó todo esto con Felipe Calderón tampoco, sin duda. Y por eso vale la pena, platicamos con el periodista José Reveles y él nos da testimonio y nos documenta parte de lo que son estos antecedentes en México que dan cuenta de lo que un poco describió en líneas generales Gustavo Petro en este encuentro. Vamos a escuchar. Mira, el problema comienza con la criminalización. Estados Unidos, a Estados Unidos le da por criminalizar a Colombia y a México particularmente, diciendo que el problema de las drogas es en el origen y no en el final, que es el consumo, es decir, la responsabilidad de Estados Unidos. Donde están los adictos es en Estados Unidos. Ahí hay más de 20 millones de adictos y requieren de la entrega de la droga, que por cierto la DEA en muchas ocasiones ha propiciado que ingrese más o menos droga, porque controla, porque DEA, la palabra A quiere decir administration, administra un mercado internacional a conveniencia en la subida y bajada de los precios, de las cantidades, de los lugares donde se cultiva. Yo tengo el ejemplo de la heroína, que en un momento dado Colombia llegó a tener 30,000 hectáreas de amapola, pero de pronto ya dejó de producir
opiáceos y México se convirtió en el sustituto. ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, porque es más fácil para Estados Unidos comprarle al vecino con el cual comparte 3.200 kilómetros de frontera que comprarla más lejos, ¿no? Eso es un costo de traslado y de comercio. Y tampoco la trae desde Afganistán. Mejor la compra en México y por eso crecieron tanto los cultivos. Llegaron hasta casi 50,000 hectáreas en México, ¿eh? De 5,000, con Obama pasaron casi a 50,000, una barbaridad. Bueno, pues ahí está. Creo que como diagnóstico queda muy completo, muy claro, y eso lleva a los dos países, a México y a Colombia, a establecer la necesidad de definir un nuevo parteaguas para entrarle a este tema, cómo vamos a abordar el asunto del tráfico, el consumo de las drogas, el hecho de que hay parte importante en ambos países de las poblaciones que están involucradas con todo esa producción y ese mercado, con todo lo que eso conlleva en términos también de violencia, etcétera. Y también el asunto de voltear a ver la demanda. Hay todo un cambio, digamos, de programación en cómo abordar este problema, Lina. Sí, es un tema de pasar de los temas de seguridad nacional a un tema de política pública, pero sobre todo ir a la parte más estructural, ¿no? Que tiene que ver con el rol que sí puede ejercer el Estado. No es como dejar a los narcotraficantes que hagan lo que quieran, es decir, es regularlo, pero cambiar la idea de que se tiene que combatir fundamental o solamente o exclusivamente el tema de la oferta, ¿no? Es donde dice Gustavo Petro, hay que enfocarnos y hay que ver qué no hemos hecho es en el tema de la demanda. ¿Por qué hay demanda? Para que el Estado logre garantizar, ¿no? E incluso hay, yo sí veo algunas diferencias vaya, no en el fondo, sino en la forma, ¿no? De cómo Andrés Manuel nuevamente habla de la familia, ¿no? De los valores, mientras Gustavo Petro dice, bueno, vamos directamente a la cuestión estructural que tiene que ver, digo, en el fondo es lo mismo, porque Andrés Manuel también lo nombra así, que es ir al tema de la educación, de la vivienda, de un entorno digno, de garantizar la dignidad dentro de las poblaciones, para que, y eso ya no lo dice Andrés Manuel, pero es, pues al final, si es un uso recreativo o no, pues hay una conciencia, ¿no? Que es lo que muchas organizaciones también han puesto sobre la mesa, es, bueno, vamos a empezar por una política de reducción de riesgos, por una política totalmente desde una perspectiva de sanidad pública, y que por eso también es esa hipocresía de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Cuando ha habido todo este tema del uso de crack, de opiáceos, etcétera, etcétera, por ejemplo, ha habido temas de campañas de uso de jeringas limpias para que otras enfermedades no se traspasen. Entonces, como, bueno, sí, te vas a inyectar, pero que no sea la misma jeringa que usan 30, 40 personas y se disminuyen otros riesgos, ¿no? Y aquí el tema es mucho más estructural, es decir, bueno, vamos a ver tanto oferta como demanda. ¿Qué podemos hacer en temas de, pues esto implica un riesgo para la salud, la producción de ciertas sustancias químicas sobre todo, pero también al Estado le corresponde esa otra. Entonces, escuchar con los dos mandatarios que han sido, como lo dice Gustavo Petro, lo decía hace unos minutos, víctimas directas de esta mal llamada guerra contra las drogas, pues es sumamente fuerte, ¿no? Que hayan dicho esto ha fracasado, hay que repensar esto, porque ha sido, y lo volvemos a decir, pues una política sumamente imperialista que ha legitimado invasiones, guerras, el establecimiento de bases militares, y dicen ya no más, ¿no? Entonces creo que ya desde ahí escucharlos ya hay un algo. Sí, esto que dices es importante, han legitimado a partir de este discurso, mientras por otro lado lo que están haciendo sistemáticamente es fomentar que se siga reproduciendo un esquema en donde eso sea posible, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la demanda, en donde creo que también hablaron de otra serie de cuestiones también de la profundidad de las estructuras de estos países, ¿no? Cuando hablan de los valores de cierta forma de organización social que más bien apunta al individualismo, a la competencia, a la soledad, en contraposición a pues contextos que van más recuperando también lo colectivo, las redes de apoyo, etcétera, que podría ser el caso en México y en Colombia en general, digamos en América Latina, en contraste con Estados Unidos y otros países también en Europa, ¿no? O sea, tanto
Gustavo Petro como Andrés Manuel López Obrador hablan de por qué no se miran un poco, qué es lo que han venido fomentando culturalmente también para... Y aquí creo que pues eso habla también de un pensamiento mucho más integral de todo este tema, ¿no? En donde, por ejemplo, si retomamos lo que hemos visto en episodios pasados, pues también está la educación. Sí, y además esta cara de sorpresa, no sé si de sorpresa o creo que de comodidad de un Gustavo Petro hablando del amor con Andrés Manuel, donde dices generacionalmente ver a dos señores de esa edad hablando de que lo realmente revolucionario es el amor, trastoca, ¿no? Yo creo que eso le ha pesado mucho a las derechas colombianas y mexicanas cuando se dice hay que reestructurar también desde el amor y la república amorosa y lo han tomado desde un chiste y claro, en una sociedad ensangrentada, con tantas desigualdades, tal vez a algunos no les cobre sentido, pero escuchaba a Gustavo Petro cuando decía esto de cómo van a combatir eso, ¿no? El tema del fentanilo, dice, eso se combate con amor, señores, el fentanilo se vuelve nada, un polvo de color por ahí, no sé qué color tendrá, no sirve, no se vuelve mercancía si no hay quien la consuma, y para que no haya quien la consuma, la sociedad tiene que ser solidaria, calurosa, amorosa, eso no lo produce el capitalismo, pues cámbienlo, si quieren realmente la vida, regulen ese capitalismo para que haya espacios de amor y solidaridad en la sociedad, pero que no nos vengan a echar aquí la culpa y a producir los 4 millones de muertos y acabar con América Latina. Entonces, creo que sí hay otra concepción y sobre todo, pues también es una tarea que nos corresponde también generacionalmente a las y los jóvenes, lo que me queda de juventud, nos corresponde también cambiar ese paradigma, ¿no? Y entender hasta dónde ha topado esta lucha mal llamada guerra contra las drogas, los muertos, las muertas que nos han dejado, pero también los retos que implica pues cambiar de raíz todo eso. Totalmente. Se reivindica, entre otras cosas, un concepto, digamos, que ya nos es muy familiar en el caso de López Obrador, que es el de la revolución de las conciencias. Y eso me lleva a recordar y a retomar otra parte muy importante de esta gira que tuvo en estos últimos días, que es su visita a Chile y la conmemoración, tanto en negativo, en condena, como en positivo y en reivindicación de lo que ha de ser reivindicado en el contexto que hoy vivimos, del golpe de Estado, este episodio probablemente de los más vergonzosos, dolorosos que ha tenido la América Latina. Pues yo creo que esto no fueron buenos días para la derecha latinoamericana, ver a Gustavo Petro y Andrés Manuel hablar del amor y después hablar de socialismo en Chile, con la hija de Salvador Allende, quien estuvo también hace unas semanas aquí en México, y no hay que cederle nada a la derecha, porque incluso en el mejor de los casos, en algunos noticieros estelares y eso se hablaba de un gobierno democráticamente electo, ¿no? Y creo que también fue una oportunidad para las izquierdas nuevamente de aglutinarse en torno a las ideas que fueron criminalizadas, perseguidas, que provocaron el exilio y la muerte de miles de personas alrededor del mundo, que eran las ideas socialistas. Y Salvador Allende no solo era un presidente, Salvador Allende fue un médico marxista que enarbolaba un decálogo del gobierno de la Unidad Popular con tintes abiertamente, y así lo declaraba, socialistas, construyendo lo que él denominó la vía chilena al socialismo. Y entonces ver que tanto en la Ciudad de México como en el resto del continente y en otros países también, en otras latitudes, rememoraban a Salvador Allende, eso hablaba también de una correlación de fuerza de las izquierdas que hoy abiertamente pueden tomar las plazas y hablar del socialismo, de Salvador Allende, y eso también era muy inspirador, más allá de pues que pues la verdad es que a mí me sorprendía la torpeza de las derechas, porque en este país, y hemos hablado aquí en este espacio en múltiples ocasiones, no han dejado de decir que Andrés Manuel es comunista, que es socialista, etcétera, etcétera, en un tono peyorativo, ¿no? De descrédito, y ahora que Andrés Manuel les pone en charola de plata diciendo yo admiro a Salvador Allende, es de los personajes que más admiro, lo ha contado en las mañaneras, y la derecha en esa ignorancia de no querer saber qué ha pasado, lo ha dejado pasar, pues, ¿no? O sea, pudiendo haber dicho Andrés Manuel si es socialista, lo dejaron pasar, y pues hay que recordar, ¿no? Fue un buen momento
para ver a muchos compañeros, compañeras, también desde los medios de comunicación, haciendo este análisis sobre lo que implican. Los López Dóriga, los Loret de Mola, no nacieron en México, ¿no? Todas esas tendencias golpistas, desestabilizadoras, tienen larga data, es un rol constante en los voceros de las oligarquías, y uno de esos grandes ejemplos también fue Chile, donde en los mismos archivos desclasificados de Estados Unidos se ha demostrado que inyectaron millones de dólares a medios de comunicación, específicamente al Mercurio, que jugó un rol abiertamente golpista previo a la elección de Salvador Allende para que impidiera también ganar las elecciones previas, que pues perdió evidentemente, y aún así con toda esa campaña mediática no lograron detenerlo, llegó a la presidencia, intentaron desestabilizarlo, crear miedo, crear terror, a espantar a las inversiones extranjeras, ¿no? A través de la prensa, y lograron de alguna forma confundir a algunos, no a todos, pero tuvo que ser a través de la Fuerza Armada, Pinochet liderando este golpe de Estado, y solo asesinando a Salvador Allende pudieron avanzar, ¿no? Porque la prensa no fue suficiente, el descontento que generaron a través también de bloqueos económicos no fue suficiente, y tuvieron que optar por estas medidas. Entonces también, pues la verdad creo que es un gran mensaje que saliendo de ya casi su sexenio, Andrés Manuel haya decidido estar rememorando junto con otros mandatarios y liderazgos de las izquierdas socialistas, comunistas y demás en Santiago de Chile, y creo que abrir esos debates también pues es una victoria, ¿no? Para las izquierdas de la región. Es una victoria y permite esta reflexión retomar las grandes lecciones de lo que fue Chile, pero también a la luz de la transformación que han tenido, digamos, los países de América Latina hoy en día y de los retos que hoy enfrentan. ¿Qué dirías de esos retos? También tomando en cuenta que efectivamente, o sea, en México sí ha habido una revolución de las conciencias, hermano. O sea, no podemos hablar de las poblaciones frente a, por ejemplo, esa embestida mediática como la que se tuvo en aquel momento en México y en Chile y en los países de América Latina. Pero qué cosas, digamos, sí nos podrían prender alertas, o qué cosas sí deberíamos de tomar en cuenta frente a lo que sabemos es un estado latente de unas oligarquías y de grupos de poder que han perdido y quieren volver a tomar terreno. Chile fue un ejemplo en muchos sentidos para las izquierdas y para las derechas, ¿no? Las derechas de Chile aprendieron el neoliberalismo y aprendieron de los Chicago Boys, y ahí fue la cuna del neoliberalismo, y luego fueron y lo propagaron por todo el continente, por todas latitudes. Pero para las izquierdas también tendríamos que estar pensando justo en ese rol de los medios de comunicación, en esas mismas oligarquías que sin patria, ¿no? Siguen haciendo lo mismo en México y en otras latitudes ante otros gobiernos que se asumen de izquierda. El movilizar a la gente creo que ha sido una de las grandes autocríticas que han tenido algunos sectores chilenos que terminaron en el exilio, pudiendo hacer, pues apoyarse en las masas, en la clase trabajadora, decidieron pues gobernar solamente, ¿no? Y ya para cuando se movilizaron ya era demasiado tarde. La otra es que pues sí, hemos visto militares de todo tipo en América Latina, los que han sido formados bajo la lógica imperialista y también los que han buscado la emancipación de América Latina, como Hugo Chávez, Fidel Castro. Entonces también, ¿no? Eso hay que repensar qué tipo de defensa nacional se está formando a la luz de gobiernos de izquierda progresistas. Y yo creo que también pues desde los medios de comunicación hay varios textos, sobre todo hay uno de Armand Matelart, que es un sociólogo que estuvo ahí en el pie del cañón en esos momentos del gobierno de la Unidad Popular, y él escribió muchísimo, teorizó bastantes al respecto y hablaba de estos comités de comunicación popular, ¿no? Eso que nosotros estamos haciendo aquí, tratamos de dar un poco de esa batalla, ¿no? A través de estos espacios, de estas reflexiones, pues ya en Chile también se crearon esos comités populares de comunicación en los barrios, en las fábricas, en las universidades, y creo que la historia se repite, ¿no? Se repite porque son los mismos oligarcas, son los mismos, eso yo veía a varios ponerse el saco cuando Andrés Manuel va a Santiago de Chile y habla del rol de los medios de comunicación, y aquí se alebrestan y salen a decir yo no, y resulta que sí son los mismos Loret de Molas de los 60s y 70s en Chile, son los mismos López Dóriga de los 60s y 70s en Chile, pero van
van a ser los mismos en el 2030 en México, los 2040. Esas oligarquías no ceden. Entonces creo que también ahí hay una gran lección de qué hizo y qué no hizo la izquierda, en este caso la izquierda socialista chileno. Muchos tenían un balance claro, como el MIR, que sabía que el golpe venía. Tal vez Salvador Allende se confió, no lo sé, pero pues si ya se repitió, si ya ocurrió en esas latitudes, creo que tenemos un buen momento para reflexionar de esos procesos no tan lejanos. Estamos hablando del 11 de septiembre del 73, pero también pasó en el 2009 en Honduras, también pasó en el 2019 en Bolivia, pasó apenas hace unos meses en Perú con Pedro Castillo. Así que bueno, cuando esta frase, ¿no?, que todo el tiempo estoy insistiendo, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, y creo que por eso tenemos hoy, Azul, un micrófono frente a nosotros, porque creemos que esta también es una de las trincheras importantes que hay que ocupar. Un micrófono que ha de aprovecharse, pero que hoy vamos allá a darle un final, vamos a dejarlo aquí con este tema. A mí me gustaría cerrar con este fragmento, que escucháramos este fragmento de lo que fue, pues a propósito de esto, el último discurso de Salvador Allende, del que se tiene memoria justo en el momento en el que está siendo la Casa de Moneda bombardeada y el Palacio de Moneda bombardeado y él después asesinado. Escuchemos esto, con esto nos vamos a despedir. Somos Alina Duarte y Azul Alzaga y les agradecemos, como siempre, que nos acompañen en RE. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.